Porque si vemos a alguien montando que nos gusta y nos gusta lo que vemos y lo tratamos de imitar, la persona que está montando, que tiene mucha habilidad, parece que no se está moviendo. Entonces nosotros montamos y no nos movemos y el caballo no va. ¿Qué es el problema? Porque lo que tiene que pasar cuando estamos montando es que adentro de nuestro cuerpo, todos los huesos y las articulaciones tienen que tener movimiento. El caballo está en movimiento y nosotros tenemos que tener el movimiento, pero el movimiento tiene que ser que no lo veas de afuera, tiene que ser adentro. Y eso he jugado con estas ideas por muchos años, porque el caballo siente una mosca. Claro. ¿Por qué no nos hace caso? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Esta semana recibimos a Peggy Cummings, la creadora del método Connected Riding o equitación conectada. Hace unas semanas, Peggy vino a realizar un clinic en Horseway, el centro de formación co-creado por Melin Farriors, que habéis descubierto en el episodio 1, por lo que aproveché la ocasión para ir a entrevistarla. Peggy ha estado dedicando su vida a transmitir sus conocimientos y experiencias. Su enseñanza es como un vector de transformación para cada jinete y caballo que pasan por sus manos. A lo largo de su carrera, logró desarrollar un método único de entrenamiento y monta, siendo el resultado de su aprendizaje con mentores como las conocidas Sally Swift o Linda Terrington, pero también de todo lo aprendido gracias a sus mejores maestros, los caballos mismos. Peggy enseña alrededor de todo el mundo y crea nuevos materiales educativos para jinetes, asesora a instructores de equitación y supervisa el desarrollo de caballos siguiendo el método. Nada más sentarse con ella y escucharla es enriquecedor, además de apasionante. Es una gran oportunidad tenerla en The Modern Rider hoy y espero que os guste descubrir su recorrido, conocer su visión innovadora de la equitación y disfrutar de sus consejos. Antes de dejaros escuchar esta entrevista, aprovecho para agradeceros por escucharnos una vez más y si os gusta este episodio, no olvidéis de dejar un like o un comentario si nos escucháis de Apple Podcast. Pero la mejor forma de hacérmelo saber y ayudar a que The Modern Rider tenga más visibilidad es compartirlo con vuestro entorno. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Peggy. Hola. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, los oyentes no lo saben, pero en realidad ya hemos hecho una entrevista, pero mucho antes que salga el podcast, fue al final de 2019. Y ya sabiendo que volvías y que ya tenía yo el material y todo el ritmo del podcast, dije, venga, si lo volvemos a hacer aún mejor, pues así lo podré difundir y con mejor calidad, para que todo el mundo oiga bien lo que tienes que decir, porque son cosas muy interesantes. Así que gracias por aceptar otra vez de pasarle detrás del micrófono para dedicar un tiempo para nosotros. Sí, de nada, es mi gusto también. Bueno, gracias. Te quería preguntar si pudieras tener algo propio que tienen los caballos, que una calidad o predisposición, por ejemplo, ¿con qué te quedarías? Si te entiendo tu pregunta, lo que yo elijo es que el caballo es como espejo para nosotros. Y
son profesores muy profundos. Si los oímos y bueno, no es de tanto de tener paciencia, pero introspección, que el caballo siente y podemos aprender tanto, no solo de cómo comunicar con otro ser vivo, pero también ellos tratan de enseñarnos cosas y hay veces no los oímos y los forzamos en maneras que no son necesarias. Y así, yo creo que son increíbles profesores. Sí. ¿Tú crees que es algo que has podido desarrollar por tu parte de lo que te enseñaron? Sí, empecé cuando estaba, cuando tenía 9 años, un señor amigo de mi papá me dio un pony y ahí empezaron las clases. Y ahí a ese tiempo tenía el amor de caballos, pero no sabía lo que estaba haciendo. Pero poco a poco, a cada caballo que ha entrado en mi vida me ha enseñado algo muy importante. Y entonces, porque eso es el momento que empezaste a montar, pero ¿cómo nació esta afición, que podemos llamar pasión, creo, y para los caballos? Bueno, yo desde que me acuerdo tenía esa pasión. Vivía en El Salvador, Centroamérica, y mis padres nunca pensaron que era importante que yo tuviese un caballo. Pero cuando mi papá iba a jugar, él era inglés y iba a jugar los domingos a una finca donde jugaban cricket y yo me escapaba al establo y pasaba tiempo con los caballos, cepillándolos, haciendo trenzas con el crin y no me importaba lo que hacía, quería estar con ellos. Y cuando nos mudamos a los Estados Unidos y yo empecé la secundaria, fui a una escuela privada a donde había un caballo que yo tenía una conexión muy fuerte con este caballo. Me interesaba y no me dejaban montarlo y me decían que yo no sabía suficiente para poder manejarlo. Y eso me decían no y yo decía sí, lo voy a lograr. Un poco un reto, ¿no? Sí, y pasé horas con él en su cuadra tocándolo y al principio no le gustaba y siempre cuando lo llevaba ¿A la cuerda? No, solo así paseando. Yo quería que él trotara conmigo y él le elevaba el trote y me mordía y hacía cosas así. Parecía que estaba enojado con algo. Y el primer año de secundaria no me dejaron montarlo. Lo montaba una chica que era ya en el último año de la escuela. Y yo pensaba, el año próximo yo lo voy a montar. Y así sucedió. Porque el tiempo que pasé con él, tuve una conexión con él. Y cuando yo lo llamaba, me oía y venía. Y hay veces me escondía detrás de balas de heno y me encontraba y jugaba con él. Qué bonito. Y lo empecé a montar y por 5 años trabajé con él porque le ayudaba a mi profesor en los veranos cuando habían muchas clases y siempre decía, lo voy a vender porque no se porta bien. No es fácil de tener personas principiantes en este caballo porque siempre era un poco difícil. Y a montarlo porque no me dejaban montarlo al principio, se paraba si uno pedía el galope y eso no era normal o lo que se esperaban de él, imagino. Sí. Y yo no acepté eso y quería averiguar por qué es que hacía eso. Y cuando el caballo tenía 5 años cuando lo conocí y mi profesor me lo regaló cuando tenía 18 años.
Y yo tenía tanta esperanza de montarlo, y cuando lo empecé a montar me pareció medio muerto. No tenía energía, no me oía lo que le pedía, estaba como harto de la vida. Y me tomó 3 años de jugar con él, de hacer varias cosas, de tocarlo en modos, de montar. Ese tiempo había aprendido un poco que si yo estaba tiesa cuando lo montaba, hacía mi caballo era tieso también. Empecé con esa cosa. Y por querer que estuviera más contento, y su movimiento el movimiento libre se había apagado. ¿Y por qué eso pasa? Es fuerte porque desde muy joven ya estabas en este proceso de buscar una solución para que el caballo esté más relajado y trabajar esta conexión, porque eso lo que me cuentas son en realidad los principios de lo que es hoy el método de la equitación conectada, sí, de la cual estás a la raíz. Y bueno, eso, de este recorrido amplio, cómo al final nació oficialmente este método. Y también te quería preguntar si hoy, imagino que sí, pero si consideras que es asequible para cualquier jinete. Claro, cualquier jinete y cualquier raza de caballo y con cualquier disciplina, porque los caballos son caballos y las personas son personas, y los vestidos que les ponemos en vez de montura de western o montura de dressage o de salto, el caballo no le importa lo que le pones. Lo que le importa es que no le moleste ni lo que ponen de cabezada o de freno o de la silla. Y solo hay ciertos movimientos que puede hacer con las manos y los pies. Yeah. Y todos los caballos tienen esa libertad de usar sus pies en ciertos modos. También nosotros como humanos, si bailamos, usamos los pies en diferentes ritmos y en diferentes secuencias, pero hay cosas similares en todos los diferentes bailes, ¿no? Igualmente con los caballos. Lo que es importante con los caballos es que no nacieron para cargar peso. Y muchos modos de entrenarlos los entrenan para ser domados, pero no especialmente para cargar peso y usar con libertad las 4 patas. Y eso fue muy interesante para mí porque si el caballo no aprende ese equilibrio antes de cargar peso, entonces como no tienen clavícula, se ponen torcidos, se ponen como nosotros somos. Si escribimos con la mano derecha, si alguien dice hoy vas a escribir todo lo que escribes el día entero con la mano izquierda, te hace algo en la mente. Los caballos también tienen que aprender a usar los 2 lados iguales. Y nosotros hacemos muchas cosas a un lado más que el otro. Y cuando tenemos tensión en nuestro cuerpo, se ponen más tensos y más... el lado que tiene más fuerza se pone más fuerte, y el lado que es más débil o tieso se pone más tieso. Y entonces lo que pasa con los caballos es que muestran modos de comportarse que nosotros les damos nombres. Ese caballo se asusta, ese caballo es necio, ese caballo no me respeta. ¿Qué es la causa? La causa es que no
no ha encontrado su postura neutra, en que puede soltar la cabeza y el cuello y arquearse igualmente en las dos direcciones y usar las 4 patas con habilidad de cambiar el peso de una a otra sin problemas. ¿Eso es lo que enseñas con el Connected Riding? Con el trabajo a pie a tierra, de encontrar, he pasado tantos años rehabilitando a caballos que han sido montados con, voy a llamarlo, peso muerto de la persona. Y puedo hablar más de eso. El peso, cuando tenemos peso libre, si nos conducimos andando, no montados, pero solo andando, o haciendo cosas como levantando cubos o cosas que hacemos al día a día, cargando libros o cualquier cosa que hacemos, o si tenemos una obra, por ejemplo, una persona que es dentista, tiene un modo de usar el cuerpo y si siempre tiene tensión, al fin del día tiene dolor. ¿Y cuántas personas tienen dolor en la espalda o en una amortiguación? En un lugar, les duele esta rodilla o eso. Y todas son cosas que pasan por compresión de cómo usamos cuando hacemos cosas como gimnasia o vamos al gimnasio a hacer ejercicios y usamos las máquinas en modo que no es bueno. Y se tuercen nuestras caderas y vamos al osteópata o al quiropráctico y dicen, bueno, tienes una pierna más larga que la otra. Bueno, el problema no empezó con la pierna, empieza más arriba. Y así que me fascinó porque después de que trabajé con ese caballo cuando estaba en la secundaria y al principio de mi tiempo en universidad, yo trabajaba los veranos dando clases a niños y me fascinaba que habían unos niños que podían montar unos caballos sin problema y otras niñas se sentaban en un caballo, el caballo no iba. ¿Y por qué? Porque hay personas que se usan con el cuerpo más libre naturalmente y otras personas tienen dificultad con eso y se ponen tensas o si tienen miedo, tienen peso muerto y el caballo dice, no voy. Entonces, hay veces entrenadores o personas fuerzan esos caballos y entonces hay más problemas. Tenemos que ver a los caballos, está en equilibrio, tiene igual uso de las 4 esquinas que tiene o no, puede soltar el cuello o no, puede levantar el dorso con libertad o no. Y si vamos a esos principios, cosas van mejor en el entrenamiento. Y hay muchas personas que tienen esa idea, pero hay muchísimos más que no entienden esos principios que son bien simples. Es cosa de física, no es cosa que yo he inventado. ¿Y cómo definirías de forma sencilla? Porque entiendo que es complicado porque al final, conociéndolo un poco, el Connected Riding es un método holístico que ayuda a mejorar tanto el caballo como el jinete. Es casi una filosofía de lo que entiendo. Pero para las personas que no lo conocen, ¿cómo definirías este método del Connected Riding? Sí, es cosa muy simple. Lo que yo le enseño es darte cuenta que es el hábito que haces cuando tienes tensión, reconocerlo y poder soltarlo, cambiarlo. Porque la tensión comprime el cuerpo
Y entonces tus manos y tus pies no tienen libertad para movimiento y la espalda está no solo comprimida, pero torcida, porque la mano o el pie que tiene más fuerza tuerce, te tuerce la espalda en una parte o tuerce las caderas. Y entonces hay personas que tienen problema a cambiar ese hábito que personas no reconocen hasta que uno les da la experiencia. Esto es comprimido, esto es suelto, esto es, aquí usas tu cuerpo con expansión, aquí usas tu cuerpo con tensión. A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, a cualquier persona, a cualquier jinete, si le decimos, no, pero antes de empezar cualquier trabajo hay que buscar relajación, todos van a decir, claro. Y muchas veces si vas en un lugar, una clase de salto, de doma clásica, lo que sea, escuchas varias veces, no, hay que buscar más suelto, más relajado. Pero aún así, escuchas eso, pero se ve bastante tensión. ¿Qué hemos perdido en camino? Bueno, pero eso es cierto. Y hay veces que oigo podcasts o veo vídeos y lo que oigo es bueno y lo que veo es malo. Claro, sí. Y eso me fascinó porque yo quiero que personas conozcan que yo voy a traducir lo que dicen profesores y entrenadores, los voy a traducir para que tu cuerpo entiendas qué es lo que tienes que mover, qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que te están diciendo. Porque sentarse recto y poner las espaldas atrás y empujar en los estribos no va a lograr eso. Genera más tensión. Sí, hay más tensión y muchas de las palabras que usamos causan tensión. Porque si vemos a alguien montando que nos gusta y nos gusta lo que vemos y lo tratamos de imitar, la persona que está montando, que tiene mucha habilidad, parece que no se está moviendo. Entonces nosotros montamos y no nos movemos y el caballo no va. ¿Qué es el problema? Porque lo que tiene que pasar cuando estamos montando es que adentro de nuestro cuerpo, todos los huesos y las articulaciones tienen que tener movimiento. El caballo está en movimiento y nosotros tenemos que tener el movimiento, pero el movimiento tiene que ser que no lo veas de afuera, tiene que ser adentro. Y eso he jugado con estas ideas por muchos años, porque el caballo siente una mosca. Claro. ¿Por qué no nos hace caso? Sí, por esa razón, ¿no? Así que a mí me fascina introducir estas ideas con las personas que montan, pero también hay veces que durante muchos años hay veces que decía, nadie quiere oír esto, pero yo veía lo que los caballos me decían, gracias a Dios que estás haciendo esto porque puedo cargar el peso de esta persona mejor o la puedo entender mejor. Así que he trabajado también con cantantes o personas que tocan instrumentos o personas que son dentistas o personas que son trabajan arreglando coches o son jardineros o usan bicicletas en el bosque, de todas clases de cosas y he trabajado con personas que han hecho Ironman, que es una competición muy, muy alta de cosas muy rígidas. Y he trabajado en todas las disciplinas ecuestres y todos los humanos en tensión somos iguales.
Y trabajando con los cantantes me dio mucha más confianza en lo que estaba haciendo, porque la voz no sale con poder si hay tensión entre el sacro y el externo. Tiene que siempre, respirar usando el diafragma correctamente. El caballo lo siente. Él puede sentir cuando respiras. Él puede sentir cuando tienes los isquiones colocados en que te puede mover y puede influenciar el movimiento de tus piernas para seguir la barriga y las costillas, el dorso. Y si te sientas con tensión, los dos lados de tu cuerpo no trabajan independiente. Y el peso de tu cuerpo empieza a ser como lo mismo que sientes si tienes un globo afuera de la ventana de un coche y el coche está parado, el globo no tiene peso. Y solo pones empiezas el coche sin acelerar, solo empiezas el coche. ¿Cuánto pesa ese globo? Y eso es lo que nuestros cuerpos hacen cuando estamos montados. Y las personas que arquean para mantenerse, ese peso es el más que causa más daño a las articulaciones y quita la suspensión del caballo inmediatamente. Lo puedes ver, el cambio es inmediato. Pero personas no lo reconocen hasta que han sentido el opuesto. Yeah. Y las personas que se encurvan, ese peso es muy muerto, pero no tiene la suspensión. Bueno, quita la suspensión, pero ¿sabes cuando están derrotando una carretera? Sí. Usan esas máquinas para quebrar el cemento. Bueno, el cuerpo arqueado es así. Al caballo. El dorso del caballo. Sí. Y entonces también hay cuerpos que son como de goma, que se mueven mucho. Si yo les pregunto a personas, si tú tienes que subir una cuesta y cargas un chico de 15 kilos, si ese chico está dormido, pesa. Sí. Si ese chico está enojado y moviéndose mucho y muy arqueado y tieso, es difícil subir. Claro. Y si tiene uno que se mueve como gusano, es también horrible. Sí. Pero si tienes uno que está contigo, cuando subes, lo puedes cargar. Es cierto. O sea, yo lo que entiendo mucho, entonces, es que es verdad que muchas veces al final lo de la equitación fue muy centrada en el caballo, qué podemos hacer con el caballo, cuando muchas veces también es muy necesario que nos centremos en nosotros los jinetes. Y esto es, habrá otra persona, pero aparte, de ti, pero también pienso en Sally Swift, con cual trabajaste. Sí, yo trabajé mucho con ella. Hay pocas personas que hablan de eso. Sí. Si miran los libros y todo esto, es muy centrado, muy enfocado en el caballo, la biomecánica del caballo. Y es verdad que el jinete, cuando realmente hacemos parte de este binomio, del movimiento, está como dejado. Sí, y bueno, a mí lo que también veo que personas que están trabajando con caballos a pie a tierra, si están tiesos, el caballo lo siente. También es cierto. Y afecta cómo se mueve el caballo. Así que lo que me fascina es ayudar al jinete o al entrenador o a quien esté trabajando caballos, tener más conciencia de cómo usa su cuerpo. No. Y no es que estoy haciendo cosa que es tan extraña.
lo que yo estoy explicando son las cosas más importantes de cada forma de montar. Les dice como personas de salto o personas que dan clases de completo o de doma o de cosas de vaquero. Siempre hay reglas o ideas que pasan y que han pasado por siglos. Pero lo que se ha perdido es qué es lo que tiene que pasar adentro del cuerpo humano. Porque ahora vivimos en tiempo que todo el mundo está más deprisa. Compran un caballo y lo ven que va bien y entonces lo llevan a casa y algo pasa. ¿Qué pasa? No tienen tiempo de tener una buena relación con el caballo. Primero, eso es importante. Se montan, vienen a montar al fin del día del trabajo, tienen toda la atención del día y la ponen en la silla. Y el caballo dice, me toca. No me interesa eso, ¿no? ¿Por qué me toca a mí? Sí. O por ejemplo, en las competiciones, personas se ponen nerviosas, exigen más a los caballos, los entrenadores están ganando dinero, tienen que producir y todo ese estrés, el caballo dice, no quiero. Y de los años que he estado trabajando, tuve una escuela por 18 años y tenía 14 caballos y todos eran caballos que habían tenido algo, o sea, una experiencia. Algo que no tenían, ya habían perdido las ganas de estar con las personas y todos cambiaron y eran mis ayudantes, mis profesores, así que para mí, cuando yo trabajaba con Sally Swift, ella me dijo, estos caballos son los mejores profesores de escuela que yo he encontrado. ¿Por qué? Porque lo que yo pedía a las personas es que tuvieran conciencia corporal. Y cuando uno aprendía, los teníamos, mis ayudantes, las chicas que venían a aprender, corrían con los caballos para que la persona aprendiendo no estuviera tirando las riendas o sintiendo. Y que se centre más en lo que estaba haciendo con su propio cuerpo. Sí. Mira. Pero es verdad que había una época, no sé cuándo, pero en algunas organizaciones, no sé cómo decirlo, se usaban mucho los caballos, ¿cómo se llaman? Los simuladores. Antes de poder subirse en un caballo. Inclusive, si no me equivoco, había una época, bueno, en España no sé, pero en Francia, por ejemplo, con la... También en Inglaterra, en las exposiciones como Equitana. Se perdió un poco eso. Sí. Se vuelve a empezar, me parece. Sí, pero no es totalmente el movimiento del caballo. Es pero yo tengo un ejercicio que hago con personas cuando se sientan en un caballete, una experiencia que puedan sentir cómo se sientan en cada silla. Es un hábito que lo van a hacer igual en cada silla que se sientan, en cada caballo. ¿Y qué es la cosita que tienen que cambiar? Porque en tensión, el caballo en 5 trancos te puede mover los isquiones en lugar que no suelta tu cuerpo. Es increíble, ¿no? Sí. Y entonces el hábito de la persona es encontrar ese mismo lugar y no puede ser el lugar a donde el cuerpo puede soltar. Y eso, claro, porque es un truco, pero creo que requiere tener una persona que sepa un poco, que pueda enseñar de la equitación conectada para realmente poder sentirlo. Pero sabiendo que, bueno, la mayoría de las personas que nos siguen y escuchan el podcast tienen un background más bien de equitación tradicional, yo misma incluida. ¿Qué podemos hacer para empezar o hacer una transición hacia una equitación más conectada, como la que transmites con tu método,
y con qué, no sé si tienes un ejercicio, aunque sea una reflexión, que podemos hacer para llegar a sentir, aunque sea un poquito, esta conexión con los caballos. Bueno, lo primero es que siempre empiezo clases, si estoy dando un curso de fin de semana, empiezo clases de conciencia corporal y empiezo sentado en una silla para que las personas puedan sentir cuál es el lugar central donde tus isquiones funcionan como una mecedera automáticamente. Porque cuando estás en posición neutral, el movimiento del caballo te mueve el cuerpo entre la ola del movimiento del caballo y el viento, que es la fuerza de que pasa tu cuerpo en el aire. Se me olvida la palabra, de gravity. La gravedad. Sí, un ejemplo. Si te pongo en una piscina, en el agua que llega hasta tu pecho, si quieres caminar rápido, no te pones tieso para caminar rápido, pero tienes que confrontar o sentir el empuje del agua cuando andas y soltar tus pies para poder ir un poco más rápido. No puedes correr, pero puedes cambiar de paso despacio a un poco más rápido. Cuando estás sin el agua, si yo digo, vas más rápido, personas ponen tiesas para hacer eso. Ese es ejemplo. El caballo, si tú estás en posición neutra, cuando el caballo se mueve, te mueve el torso automáticamente entre la ola y el viento. Y en neutro, si algo pasa, si el caballo se asusta, tienes lo que pasa, bueno, en el movimiento, si piensas, voy para el frente, todo sale. Si piensas, tengo que estar quieta, todo va mal. Así que también tienes que tener el sentido, voy. Hacia adelante. Y cuando hago esa prueba con personas sentadas en silla, no pueden creer que solo cambiando lo que estás pensando cambia mucho, ¿no? Y si una persona se arquea, los isquiones ya no trabajan automáticamente como mecedora. No acaban en el mismo lugar. No van como una boya. Si viene una ola o hay viento, siempre cuando el agua está quieta, siempre está en el medio. Así es, nuestro cuerpo tiene esa habilidad cuando estamos en neutro. Y cada cuerpo puede encontrar neutro. Porque he trabajado con personas que tienen fusiones en vértebras. Trabajé con una mujer que tenía 12 vértebras con un pedazo de metal. Y con personas que tienen nuevas caderas o hombros o rodillas o una pierna más corta que la otra o todas clases de cosas. Inclusamente también con personas que no tienen sentido del pecho para abajo. Y esas personas me han ayudado a darme confianza que lo que yo estaba haciendo tenía razón, porque ellos me podían decir, no me gusta cómo llevas mi caballo, o si los ponía en la posición neutra, que ellos no podían sentir, pero al mover el caballo sentían la diferencia. Así que es cosa que es de física. Yo quería poder explicarla a personas que no podían, si no podían aprender o sentir o oírme. Quería que todas las personas pudieran entender un poquito más para aliviar la tensión que se ocurre cuando estamos con corazón queriendo aprender algo, pero no sabemos qué es lo que hacemos.
que nos quita la habilidad de tener suceso en lo que estamos haciendo. Así que mi pasión es la doma, pero la doma con expansión y habilidad del caballo de usarse en el modo que tiene libertad de usarse, no con compresión y fuerza. Vale. Y en este proceso de aprendizaje tuyo y de llegar a completar este método del Connected Riding, ¿cuál es el mayor desafío con el cual te encontraste? Si hubo uno. Lo más difícil es, cambiando un hábito en una persona, uno tiene que tener paciencia y estar muy dedicado a recordarse cada día de recordarse que tiene que hacer un cambio. Eso primero. Y segundo, los entrenadores y los jueces que han tenido éxito por años haciendo cosas con mucha atención o fuerza. Yo quisiera poder ayudar a más entrenadores a explicar cosas para que sus estudiantes, yo no necesito 500 más estudiantes, pero quisiera ayudar a los profesores y los entrenadores explicar cosas, especialmente con personas que tienen más dificultad a hacer cosas que requieren facilidad de usar su cuerpo. Porque hay muchas personas que quieren aprender, pero aprenden en modo diferente. A mí me encanta saber cómo uno aprende. Unos tienen que oírlo más 10,000 veces, otros tienen que verlo más y otros tienen que sentirlo más. Y todos somos mezclas. Y si tú fueses profesor, ¿qué cosas te vienen fácil? A una persona que no la tiene, si gritas más, no lo va a ayudar. Es cierto. Hay que tener modo para todas las personas. Y eso a mí me fascina. A mí lo que me fascina cuando lo dijiste, como de esta dificultad que tenemos en cambiar hábitos, y lo relacioné con lo que dijiste antes y que te había dicho Sally, de que estos caballos que tuvieron un pasado un poco complicado y que tuvieron también que hacer este proceso de cambio, que al final son los mejores maestros, es fuerte porque al final, y volvemos a lo que dijiste al principio, de que son el reflejo un poco de que somos nosotros, y al final lo que reflejan es nuestra propia dificultad a cambiar. Sí. Es muy filosófico, ¿eh? Pero sí. Como cuando te oí es como... Lo es sí, verdad. Pero así es, ¿no? A mí, ¿cuánta terapia hay que le ayuda a personas a cambiar hábitos? Sí, eso ya. ¿Y cuántas personas tienen adicciones porque no saben cómo soltar la tensión o lo que nos aflige o lo que nos da miedo? Ya, es muy fuerte. Pues mira, estamos llegando al final de esta entrevista súper interesante. Gracias otra vez, de verdad. Te voy a hacer ahora las preguntas que suelo hacer a cada entrevistado, cada invitado. La pregunta es si te gustaría cambiar o si cambiarías algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora. Si yo cambiaría algo. ¿O no? Una cosa. Quizás hubiera cambiado viajar menos para poder montar más. Mira. Claro que viajas mucho. Sí. Aún. Sí. Vale. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Que cada persona puede cambiar algo y que el caballo va a ser el profesor más increíble, cuando uno siente el contraste de los hábitos y el caballo te los dice, el caballo te va a ayudar a cambiarlo. Si tienes la paciencia o el interés
de sentirlo, porque el caballo lo dice inmediatamente. Cierto. Gracias. ¿Hay alguien en especial que te gustaría escuchar en The Modern Rider para un próximo episodio? Puede ser internacional, también. Bueno, internacional es Jill Kreinbring. Uh-huh. Está dando clases de biomecánica. Vale. Y entiende el uso del cuerpo humano. Uh-huh. Estudió conmigo por muchos años y está haciendo una obra increíble en la comunidad ecuestre. Qué guay, pues lo miraré, lo compartiré. ¿Algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Claramente los tuyos están en la lista y además Melin ya lo había compartido durante su entrevista, pero ¿hay otro recurso o libro que te gustaría compartir? Susan Harris, que murió este año pasado, uh-huh. Había escrito un libro del caballo, del movimiento del caballo, que es muy bueno. Vale. Y creo que ha sido traducido en español también. No estoy segura. Bueno, lo miraré. Pero era increíble en los dibujos. Ah, sí. Y cosas, y tenía un ojo increíble. Y eso ha sido muy bueno. Vale, pues me lo buscaré y encontraré uno o sus libros, no sé si he escrito varios. Sí, es uno que dice no me acuerdo completo el título, pero es Gates, otra palabra, y Movement, vale. En el caballo. Bueno, si lo buscaré, te lo mandaré para que me digas, pero vale. Y tiene fotos muy buenas. Vale, perfecto, lo miraré. Última pregunta. También The Modern Rider tiene su playlist de música en Spotify. Uh-huh. Y pregunto a cada invitado que comparta una canción que le guste, que le genere una emoción. ¿Cuál sería la tuya que podría añadir a esta lista? Uh-huh. Puede ser una música, no tiene que ser canción, pero... Uh-huh. Buena pregunta, tengo que pensar de eso. Siempre me gusta poner música cuando estoy trabajando con los caballos. Y no creo que tengo una cosa particular, pero he tenido caballos que cuando pongo un canto, un pedazo de música, siento que se anima más. Se animan más. Así que eso es lo que yo recomendaría, es busque una música que le guste al caballo. Genial. Gracias. De nada. Pues ya se acabó. Muchísimas gracias, de verdad, me encantó grabar este episodio contigo. Y nada, y recomiendo a cada persona que nos escuche que realmente miren, aunque sea empezando por leer tus libros, porque a mí fue, cuando conocí a Melin, fue a raíz del cambio. Y me enseñó mucho y yo lo veo realmente como una filosofía, así que gracias por todo. De nada, mucho gusto estar contigo. Muchas gracias. Así concluimos con este episodio de The Modern Rider. Gracias por haber participado una vez más en esta nueva charla que, como siempre, me encantó grabar. Para saber más sobre el método del Connected Riding y los trabajos de Peggy, podéis hacerlo a través de la página web connectedriding.com o en las redes sociales. Como siempre, os dejaré todas las infos y enlaces asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado este episodio, no dudéis en compartirlo con vuestro entorno para ayudar a que se haga conocer el gran trabajo de Peggy. Además, aprovecho para recordaros también que quien pueda colaborar con The Modern Rider puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en tipeee.com. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.